Audio Jungle. Canta taita, huelga tata, canta taita. Buenas tardes, estamos felices aquí de poder compartir un espacio. Estamos aquí en el recinto Blancaflor, estamos con mi mamá, con una mujer valiente y sabida y llena de vida. Hoy nos acompaña mi mami, su nombre es María Dolores, una madre indígena de la comunidad de Laurel, parroquia General Morales, quien nos contará cómo fue su experiencia dar a luz en casa, su apoyo de su familia o su tradición que los acompañó. Bienvenida, mami, cuéntenos un poco. Taytami turinchaychunini kunanka chishñuqa kay shamushkamanta kay ñuqata tapuykuna ruranqa shamushkamanta kaynini y kaypi listo kani preguntakunata contestunqaqa. Cuéntenos, mami, ¿cómo fue ese día cuando usted dio a luz a su hija? ¿Estaba preparada? ¿Tenía miedo? ¿Cómo se sentía usted? ¿Tenía alguna dificultad? ¿Su marido estuvo ahí igual con usted? ¿O cómo pasó ese día? Cuéntanos un poco. Ñuqa kay parlaykunata charini taytami turinchashka ñuqa charini suqta wawakunata. Suqta wawamanta tukuy wawata ñuqa pichqa wawata wasipi lust'akushkani. Parqa wasipi chaymanta ultimo shuk wawaman rirqa hospital. Ñuqa wasipi partikushkani comadrenakunawan paykuna ayudawan. Difícil wawakuna chaymanta sufrishkanchik. Ultimo hora punllakuna chamupika mana purivalirkani. Chashna sufrirkani ñuqa lutakunkamanta. Kay ña ultimo puncha chamupika ñuqa chañachirkani nanay hapin mana hawalla ña nanay kan lustakuna wawakuna. Chaymanta ultimo chamun puncha ñukanchik sufrí ñuqa ña solo desesperado purish kayman chayman purish pasakani ña solo tutap lustakushkani ñuqa wawakunata mana punchaka. Chaymanta mana suñukani ñuqa purish pasakani kayman rini chayman tiyakuni nima mana desesperado. Chaypimi ñuqa ña nanaychik qallaripi ñuqa kusama rini yachan amuwanpa comadrunata. Campopi tiyan shuk comadruna paykuna yaku medicinakunawan hampinkuna apurachun nish. Chaymanta paykuna kun yaquito turunqa yaquitukuna, valerian yaquitukuna, kunkuna mayupi rabiawan kanqa nish chaykuna ashwan ayudachun nish. Chaywan upishkanchik chaywan upish ashwan ña aliviarinchik ashwan ña nanaykuna shamuchik apurachun paykuna yachankuna rikunkuna ña katish wiksapi ña tantish jatinkuna paykuna ña ashwan cercamukun ña parpi. Chay paykunaka ña kunkuna kutin apurachun nishpa tiempo paykuna kana kashkuna chashna apurachini wata utka urmachun. Chay kunkuna imashutita ruruta wallpa ruruta tibiachishpa chay churankuna imashuk chay antiguo charikashkuna wagra angus wagramanta wagra kara chakichishka chaykunata torcish wakish ñachishka chaykunata chayta hapish rupachish alli rupachish ñutuchish chayta polvota rurash ruru tibiapi shitish hawinapi chayta ruruta paskash chay tibiapi qatish hawinapish upiachinka chay ña alli kanqa ñukanchik chay upiachishpaka ña ashwan apuranchik nanay ashwan apurashka. Nanay ashwan apuramupika ñuqa kusata awsayta mañakanchik. Ñuqa kusaman hapirish chayman rickramanta awsa charikarka hasta lustakunqa pay ayudakanaqaka ñuqa solo mana pudin. Pay ayudash fuerzakunapish chaymi ñuqa lusta awsanakanqa wasipi ukupi chaymi tranquilo ña ima hora kashpa lustakuni. Chaymi kan ñuqaqa willaykunaqa. Ya, ¿alguna vez a usted, mami, le habían hablado o cuando usted fue a dar a luz su última hija en el hospital, le contaron de que hay riesgos, era algo malo dar luz en casa? ¿Alguna vez alguien del subcentro, hay algún doctor o alguna enfermera le habló los riesgos, lo que es dar luz en casa, lo peligroso que es dar luz en casa? ¿Alguien le habló alguna vez?
chaykunaman nish ñuqanchik purgarkanchik sub centrokunaman atendish. Sub centrokunaman ne karka imashuti Ostamrich ne karkuna paykunaqa Ostamrich kankuna los Congo. Manri karkanchik ñuqanchik ñuqamanta kashmanchik hospitalpi uylla karkunaka difícil doctorakuna ñuqanchik ñuqa verdadningapaqa pinqaymanta shuk partemanta chaypi doctorkuna tukuy lluchinachish tukuy sirichinkuna nish chay ñuqa pinqana kana pinqa sentikarkani y chaymanta mana Ostamrina kashka no mana wiytishka Ostamrina ña tukuy ñuqanchik antiguo mamitakunamanta pacha ña losita kawkashkuna wasipi ñuqanchik chaytata qatin chayta chashnata pensamiento kana karkanchik shinashpa ñuqanchik wasipi losita kawkani mana ni karkani mayman lluchinchik ñuqapish mana pensarkarka mayman lluchinchik solo ñuqanchik pensamiento ña nana hapipi ña comadre amun paykuna salvankuna paykuna ña riparkuna comunanakuna mana may doctorkuna cuentapi mana amallapi sirichikumanita ñuqanchik shakunchik paykunaka solo ayudankuna siki patapi nitish paykuna wishapi tantiakuna ñachu bajakunash paykuna chaylla kanakuna chaynash ñuqa mana utan rikashka. Ya, muchas gracias mami por habernos respondido la pregunta, por habernos contado un poco de su historia. Dicen que nadie le ha hablado de ese tema, que no tuvo esa oportunidad de ella, de que alguien llegara a la casa y decir que se acerca al hospital. Más que todo dice que le ha dado un poco de pena ir al hospital, pero en su última hija, disculpen, ella experimentó lo que es dar luz en el hospital y también lo que es en casa. Gracias, mami, como le dije anteriormente, por abrirnos el corazón y contarnos su experiencia, su historia más que todo. Nos habla de la fortaleza, del amor, pero también de la importancia que es de estar informadas y cuidadas. A continuación escucharemos otra historia maravillosa de valor y amor, lo que es en nacer en casa. Sin más, les doy el paso. Buenas tardes. Gracias, Erika, por esa especial entrevista que has hecho a tu mami. Y agradecemos totalmente al público que nos sigue acompañando en esta entrevista. Hoy tenemos una persona muy importante para mi vida, que es la señora Azul Mercedio. En esta ocasión, mi mamita que nos acompaña. Entonces, vamos a empezar la entrevista a esta mujer valiente que dio a luz en su hogar. Ella vivía en el cantón Las Lajas, provincia de Lora. Entonces mis dos hermanas son nacidas allá. Entonces ella va a relatarles un poco más de cómo empezó ese proceso de parto en casa. Bueno, mi parto comenzó como entre las 7 de la noche. Pensaba que era un dolor de estómago, pero entre que ya pasaban las horas y horas, comencé con los dolores más fuertes, y yo sí me pasé toda la madrugada con ese dolor hasta las mismas 11 de la mañana, porque entre eso de las 8 de la mañana fueron a ver una partera para que me vea si ya iba a luz, porque había una partera que ya hacía dar a luz a una señora. Entonces en ese caso fueron a ver a la partera y ella vino y me hizo, digamos, me cirnió. En el tiempo de decir cernir era coger una sábana de un lado y hacía de un lado para acá y del otro lado para acá hasta que el niño coja y encaja. Y entonces, y eso me iban tocando el pulso, y cuando ya que el niño estaba en posición, ahora sí que vengan los dolores. Pero demoré hasta las 11 de la noche, estaba acompañada de mi esposo, estaba acompañada de la señora, y bueno, y otros señores que habían por afuera, porque... ¿Qué nomás ocupó la partera? Bueno, la partera ocupó, en ese entonces ocupó alcohol, un aceite de canino que se ocupaba en ese entonces, y con eso ella me introducía los dedos a ver cuánto había adelantado, y me decía ya mismo, y los dolores iban más fuertes, y más fuertes. Cuando ya iba a coronar la apertura, me dijo que me arrodillara. Yo me arrodillé, y ahí sí me dijo que me coja la cintura de mi marido, porque ya le iba a arrancar la cintura de tanto dolor que me daba, y hasta el fin, hasta que demoré, y verdad, a las 11 de la mañana nació mi hijo. ¿Cómo cortaron el cordón umbilical? Bueno, lo cortaron con una tijera y le amarraron con un hilo de sus hilotitos. ¿Cómo la cogieron? Lo cogieron al bebé, lo cogieron y lo calentaron agua, la bañaron
Y de ahí lo limpiaron bien porque tuve un parto seco, no fue un parto de sangre, fue un parto seco que tuve. Y entonces por eso decía la partera que yo demoré para dar a luz, porque no podía dar a luz así nomás. Y entonces era un parto seco. Yo digamos, quebré el moco con sangre, ese fue mi parto que yo tuve. Y ahí me recortaron y le cortaron el ombligo a la niña y la tripita esa de la placenta me la amarraron en el dedo grande para que vuelta cuando venga otro dolor, otra vez me la jalen esa tripita y comenzó a salir la placenta. Y así fue mi labor de parto. Y ahí la señora cogió, me limpió bien, me asió y cogió, aparte de eso, ella me acomodó bien las caderas, me dejó bajando todo y ahí sí me subieron a la cama donde yo estaba porque había luz en el piso. ¿Cómo fue el instante en que yo subí? Cuando vi a mi hija, era una niña blanca, hermosa, blanquita, no tenía pelitos en la cabeza, era peladita mi hija, y entonces era muy bonita, fue una alegría que yo sentí con ella. Ese fue mi primer parto que yo tuve, y así. Luego de esa entrevista tan amena que tuvo con su hija, ahora yo tengo la oportunidad de realizar lo que es una serie de preguntitas. Quisiera que me cuente cómo fue su experiencia al momento de ese proceso, cómo se sintió usted física y emocionalmente. Bueno, ¿qué te diré? Sí me sentía un poco dolorida cuando vi el parto, me sentía dolorida y también feliz porque tuve a mi hija bien y fue una niña muy bonita, muy hermosa. Y eso a mí me pasó y sí, y ya después de que ya di a luz, y al segundo día yo me le había levantado como que si no hubiera dado a luz. Yo fui y me senté porque siempre en el campo nosotros nos abrigamos bien, nos ponemos chompa, nos ponemos medias, nos amarraba la cabeza, nos ponemos un gorro y así. A salir a sentarme, yo a sentarme calladito sin que mi esposo se entere. Pero de ahí cuando ya lo vi que venía, yo pegué la carrera y me acostaba en la cama porque me decían que tenía que estar acostada. Y yo pasé casi acostada, casi 8 días, 5 días. A los 5 días yo ya me iba al río así a lavar la ropa de mis niños porque yo no tenía quien me haga nada. Entonces yo mismo lavaba la ropa, yo mismo cargaba agüita de poquito en poquito para poder, y mejor me llevaba me dejaba a mi niña dormir un rato y yo me iba a hacer así. Y de ahí después de haber dado a luz, para uno asearse, uno sí se asea, todo lo que es labor de parto, uno se asea y se sigue aseando todo el tiempo. Pero ya para bañarme así como en el campo uno lo cuida, yo me bañé a los 22 días en agua calientita. Sí. ¿Y en algún momento en esa etapa tuvo miedo? Sí, me dio miedo porque es que yo no tenía quien me haga nada, pues si mi casa estaba suya, yo no sabía tampoco, porque ha sido malo barrer. Y entonces cuando yo me puse a barrer, se me dio sobreparto, casi me muero en la bebé, casi me muero porque me dio sobreparto, yo no sabía que había que barrer y comencé a sangrar de nuevo y ya pues me enfermé porque yo no sabía y eso me dio sobreparto. ¿Usted cuántos años tuvo cuando dio a luz a su primera nena? 16 años. Y no sé si me podía contar de qué o cuál fue el tipo de dieta que usted tuvo después del parto, qué fue lo primero que comió. Bueno, en ese entonces que con la comida después del parto a mí me dieron un caldo de gallina, solo el caldito y la presa nada más. Eso me dieron por 4 días, solo así nomás. Después ya me comenzaban a dar así con fideíto para que yo vaya comiendo y después con un secito de gallina porque solamente le ponían en la presita y con aceitito nada más, nada con achiote, no podíamos comer con eso porque decía que se le irritaba el ombligo a las niñas, entonces no podíamos comer con eso, yo no podía comer con eso, entonces yo comía así nomás. Bueno, señora, ¿usted sabía de que dar a luz en la casa, usted corre algún tipo de riesgo? Sí me lo decía una señora que ya eran mamás, me decían, Zul, ándate al hospital a dar a luz. Y yo le decía,
no me voy a ir al hospital, pues si es de morirme en mi casa me voy, porque yo no sabía cómo eran los dolores. Y cuando ya en verdad me cogieron los dolores del tiempo de la luz, entonces había sido demasiado fuerte los dolores, eran demasiado fuertes los dolores porque yo tuve un parto seco y entonces eso fue mi problema. Claro, los riesgos que hay Sí, hoy en día, hemorragias, infecciones, incluso muertes neonatales. Sí, entonces gracias a Dios no me pasó nada y salí bien de mi parto. Solo que me dio fue sobreparto en ella nada más, casi me muero en eso, pero gracias a Dios mi papá fue a hablar con una señora y esa señora me mandó unas aguas y yo me tomé y eso fue todo, con eso yo me pude. Es muy importante el saber escuchar y reflexionar ante estos actos de amor que se han realizado desde tiempos antes. Y sobre todo, gracias Erika por compartirnos la historia maravillosa de tu mami, porque ella también ha sido una mujer valiente y fuerte al seguir estos pasos desde la antigüedad y cómo ha cambiado el tiempo. Miren, antes se realizaba un parto en casa y ahora lo hacemos dentro de un centro de salud o de un hospital o una clínica. Lo importante que ha sido la accesibilidad de los sistemas de salud para tener un aporte más accesible a que una mujer pueda dar a luz dentro de un hospital de una forma más segura, de una forma que tenga una calidad de vida mejor. Mami, te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu espacio y sobre todo por darnos a conocer tu historia. Bueno, chicas, para mí fue un honor haber estado con ustedes, haberles contado mi historia y yo les agradezco mucho y estoy muy contenta de que me hayan hecho esta entrevista a mí. I've waited 100 years, and I'd wait 1,000,000 more for you. Porque cada nacimiento es un milagro, pero también una gran responsabilidad. Dar a luz debe ser un acto rodeado de amor, pero también de seguridad. Que nuestras decisiones estén siempre guiadas por la información, el cuidado y la esperanza de un mejor mañana para nuestras familias. Muchas gracias. En Quichua, Tupanán, Chiscama.